Muy buenas noches con todos, tengan todos ustedes. Soy Maylí Guevara Fabián, moderadora de IDEJUR. Es grato tener en esta oportunidad a la abogada Yudixa Morales Díaz, quien es abogada de Dávila y Morales Estudio Jurídico, ex defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y además conciliadora extrajudicial, asesora y consultora de entidades públicas y privadas, a quien le damos la bienvenida a IDEJUR, nuestro Instituto de Defensa Jurídica. El tema de ponencia del día de hoy es la violencia de género en el Perú. Les recordamos que la certificación es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Sin más preámbulos, le cedo el pase a la abogada Yudixa Morales para que pueda iniciar su ponencia. Muchas gracias. Buenas, buenas noches con todos, buenas noches para todas las personas que están en este momento enlazadas con nosotros. Quien les habla, como ya lo dijo la doctora Maylí Guevara Fabián, soy una abogada especializada en el área de derecho de familia. La experiencia que tenemos, que hemos tenido en el Ministerio de Justicia durante 10 años de servicio profesional, la experiencia que tenemos en la defensa privada, en la defensa particular, es amplio y bastante, se puede decir, complejo el tema de violencia familiar o la violencia de género en el país. Como ustedes saben, el tema de la mujer, de ser mujer en un país como el nuestro, principalmente si hablamos solamente de la mujer, ¿no? Es complicado porque las oportunidades que nosotros tenemos como mujeres, si bien han ido desarrollándose, han ido evolucionando desde tiempos remotos, como ustedes saben, en los primeros años, por ejemplo, de Roma, inclusive si nos remontamos a la historia, en donde las mujeres eran mero objeto decorativo, en donde no tenían intervención política, social, económica. Y luego vemos cómo va avanzando a la época ya republicana, en la época del Imperio de Roma, donde mujeres como por ejemplo Octavia, ¿no? Que por ejemplo era la mamá de Julio César, empezó a tener cierta intervención en las decisiones políticas de su hijo. Su intervención política, su desarrollo político era bastante importante. Tal es así que sus consejos, sus ideas eran tomadas en cuenta por el César. De esta forma, vemos cómo en el Perú la mujer puede lograr tener ya el derecho al voto, el derecho al sufragio. Y vemos cómo es que nosotras hemos llegado a tener una participación bastante preponderante. No obstante, siempre eso es poco porque si hablamos del derecho a la igualdad, vemos cómo que nuestro Estado, nuestra nación, nuestro Perú es netamente machista. De por sí la sociedad es netamente machista, especialmente en países como el nuestro, lamentablemente no llegamos a los estándares de desarrollo. Vemos cómo la participación de la mujer ahora, ¿no?, ha alcanzado expectativas muy amplias, ¿no? Yo diría realidades muy amplias, no obstante hay todavía expectativa a ello. Por ejemplo, ahora las gerencias, ¿no?, oficinas públicas dirigidas por mujeres. Teníamos hace poco, ahora más o menos una semana, la visita de congresistas que venían a dar una ponencia con motivo del derecho de los derechos de la mujer, del Día de la Mujer. Y daban un poco la visión de que si bien la mujer ha desarrollado mucho, ahora el género de la mujer está en bastante evolución, pero todavía vemos que, por ejemplo, en oficinas del Estado, como el Congreso de la República, o el Poder Ejecutivo, o oficinas gerenciales, la mujer todavía no ha desarrollado sino hasta un 20%, 30%. Es decir, no siempre en nuestras oficinas las mujeres logran ocupar esos cargos. Entonces, vemos desde esa perspectiva cómo es que va evolucionando el rol de la mujer. No obstante, vamos a tocar el tema de la violencia. ¿Qué entendemos por violencia? Y luego lo enfocamos al tema de la mujer principalmente, porque luego hablamos de la violencia de género en el Perú, pero también hablamos de que
de la violencia dentro del grupo familiar también, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la violencia de género, nos vamos enfocando en el Perú. Todavía no se ha tocado el tema del género, viéndolo desde el punto de vista de la sexualidad, ¿verdad? O sea, si hablamos aquí en el Perú de violencia de género específicamente, hablamos de la mujer. Y sabemos de que el Estado promueve, sanciona la violencia contra la mujer específicamente en el grupo familiar. No obstante, está orientado entonces básicamente al tema de la mujer. En tal sentido, vemos ahora que la violencia es aquella que implica aquella fuerza, ¿no?, que se emplea contra la mujer. Es aquellos insultos, aquellos calumnios, aquellas agresiones verbales que se emplea, esa voz compulsiva que se emplea contra la mujer. Bien, nosotros estamos ahora con la ley 3034 que regula precisamente, que sanciona, ¿no?, este tipo de actos contra la mujer y el grupo familiar. Pero también hemos visto que si bien ha habido progresos comparados con años atrás, se les habla, por ejemplo, en el tiempo en que yo estaba en la defensa pública, podíamos encontrar, por ejemplo, de 10 casos de violencia contra la mujer, podemos encontrar solamente 2 que eran, por ejemplo, contra el varón, ¿no? Y bueno, menores o adolescentes hablábamos ya de la violencia sexual. En el caso de la mujer, de 10 casos, por ejemplo, se presentaban como 7, ¿no? Entonces, significa de que no siempre se denunciaba, había cierto tabú, ¿cierto? Las mujeres tenían ese miedo, las víctimas tenían ese miedo de poder denunciar. Entonces, había cierto tabú para efectos de poder denunciar. Bien, quien les habla, postulé al Congreso de la República, ¿sí? Y aquí iba esto, que presenté como proyectos ciertas reformas que se tendrían que hacer a la ley 3034, que en esa época, si bien ya se estaba fortaleciendo los actos, las acciones que el Estado debía tomar para los casos de violencia de género, violencia contra la mujer y el grupo familiar, pero había ciertas cosas que todavía se debían modificar, por ejemplo, como el actuar nacional de la Policía Nacional del Perú. Por ejemplo, yo planteaba que la intervención de la Policía Nacional del Perú debía ser inmediata, ¿verdad? Porque se preveía que era dentro de las 24 horas la intervención y que aquellas personas pues, que recibían la denuncia tenían que estar inmediatamente, y si no la recibía inmediatamente tendría que ser promovida a otro lugar, ¿cierto? O removida a otro lugar. Bien, ahora hemos visto de que esta ley sí se ha modificado en ciertos aspectos que son, se puede decir, positivos para poder, como políticas o acciones, para poder sancionar, para poder evitar este tipo de violencia. Y así, bueno, hemos visto, por ejemplo, de que el decreto legislativo 1386, ¿no?, es aquel que va a modificar la ley 304. Aquí, por ejemplo, modifica artículos como el artículo 10, 14, 15, 16, el artículo 17, el 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28 y 45 de la ley 3034. Fíjense ustedes, dentro de estas modificatorias, ¿no?, podemos observar el actuar de la policía. Es decir, ahora el actuar es inmediato y dentro de las 24 horas se tiene que poner en conocimiento de todos los actuados a la Fiscalía de Familia o en los lugares donde no lo haya, juzgado de paz o juzgado de paz de Estado. Vemos cómo es que ya esta
esta ley se va aperturando, ¿no?, a las realidades, porque en realidad ahora vemos que inclusive para las medidas de protección, por ejemplo, que se pueden dar, también se pueden dar en instancias penales. Como ustedes saben, una vez que se recibe la denuncia dentro de las 24 horas, se tiene que poner en conocimiento al juzgado de familia, y el juzgado de familia inmediatamente, dentro de las 24 horas, tiene que señalar fecha para audiencia para dictaminar las medidas de protección. Ahora, una vez que dictan las medidas de protección, que por cierto puede ser apelable, se queda con copias certificadas para formar un cuaderno, ¿cierto? Y se remiten las copias certificadas al juzgado penal para efecto de que pueda realizarse las investigaciones del caso y ordenar la audiencia, ¿no?, respectiva para el inicio, pues, de la etapa de investigación. Bien, en ese sentido, incluso pues ahora se evalúa, ¿no?, tiene que haber una ficha de valoración de riesgo. Si es un riesgo, un riesgo pues alto, un riesgo moderado o un riesgo leve. En tal sentido, dependiendo de ello, es que se van a tomar las acciones que se deben adoptar de parte de las autoridades, tanto de la Policía Nacional del Perú, como de la Fiscalía, como del Poder Judicial. Lo que veo ahora en estas modificatorias y en el avance que ha tenido el Estado, las autoridades o los órganos principales del Estado, como son el Poder Judicial, como son el mismo Congreso que ha emitido las normas de carácter preventivo, de carácter sancionador de estos actos de violencia, lo que podemos ver es esa apertura, ¿no?, esa incidencia en evitar que se den más actos de violencia. Si ustedes se acuerdan, pues, antes, por más que haya sentencias, las personas finalmente, nuestras mujeres, terminaban siendo asesinadas. No nos olvidemos el caso de aquella congresista, que es ahora de la congresista, que fue por su medio arrastrada de los cabellos, que se declaró nulo todo el proceso, a pesar de que ya había sentencia. Entonces, hoy por hoy, veo de que las políticas que ha adoptado nuestro Congreso son, pues, mucho más adecuadas a la realidad. Y bueno, de aquí les voy a tocar un tema en específico que me parece que ahí todavía tenemos que mejorar. Bueno, yo planteaba dentro de esos modificatorios a esta ley también, planteaba que la atención en los centros, como por ejemplo establecimientos de salud, debería también ser especial, debería ser inmediata. Bueno, ahora con esta modificatoria, ¿no?, en este decreto legislativo, en este decreto legislativo que modifica la ley 30364 y el decreto legislativo 386, podemos ver también, ¿no?, de que ahora la atención en los centros de salud, de establecimientos de salud o particulares, tiene que ser, pues, de manera inmediata y de manera especializada. Entonces, fíjense ustedes aquí, ya hay un trato diferente, ¿no?, un trato especial. No obstante, todavía en la realidad hay muchas cosas por hacer, porque si bien las normas se han modificado, si bien tenemos el trabajo coordinado, articulado por parte de los órganos del Estado, como son el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, podemos ver que, pues, lamentablemente las deficiencias en los sistemas de salud, en los establecimientos de salud, son todavía evidentes. Y eso no contribuye mucho tampoco al tratamiento que se debe dar a una víctima de violencia de género o violencia contra la mujer y el grupo familiar. Entonces, en tal sentido, ahí, por ejemplo, ya hay cierto quiebre. Pero bueno, tenemos en cuenta de que el Congreso, al modificar la normatividad, estos órganos articulados han previsto de que se tenga que dar un tratamiento especial, una atención especializada e inmediata a estas víctimas que han sufrido violencia, ¿no?, familiar. Y bueno, en tal sentido, les decía, ¿no? Entonces, ese era uno también de los proyectos que yo planteaba en estos casos, porque consideraba de que todavía habían algunos puntos
estaban un poquito flojos para poder mejorar las políticas que tendría el Estado para poder desplazar esta gente, ¿no? Bien, además de eso, yo estaba planteando algo importante, que por cierto, ya algunos grupos parlamentarios, algunos congresistas, llevan la bandera de la lucha, la bandera de la mujer, ¿no? El poder de la mujer, ya lo han planteado como proyecto. Había yo planteado la creación de albergues, ¿no? Albergues o permitir promover en el ámbito privado la creación de albergues. Pues en este caso, creación de albergues públicos y albergues privados para efecto de dar albergue, valga la redundancia, a las víctimas y su atención. ¿Qué planteaba yo? Que los gobiernos regionales, los gobiernos locales o inclusive el gobierno central pudieran donar, ¿no? O dar en uso, ¿no? Terrenos, que hay tantos terrenos desocupados por parte del Estado para efecto de que se puedan allí construir albergues, ¿no? ¿Para qué? Para recibir a la víctima de violencia familiar. Y vemos aquí que en estos albergues, ¿qué planteábamos? Planteábamos de que se brinde pues una atención técnica, ¿no? Para que ellos puedan tener un desarrollo, les puedan asesorar de repente en alguna actividad que pudieran a ellos más adelante darle un sostenimiento económico, un ingreso económico. Tendría que haber una asistencia también, una asesoría legal, es decir, un abogado gratuito. Obviamente está la defensa pública, pero un abogado asignado gratuito a estas víctimas para poder llevar a cabo su caso desde el inicio, hasta la continuación y hasta el final de su proceso. Y una asesoría especializada, una asesoría psicológica, una atención psicológica al unísono, ¿no? Para efecto de que pueda de alguna manera servir de terapia, fortalecer el sentido psicológico, el sentido de la mente, porque las personas que padecen de este tipo de violencia están mal de la mente, no vamos a decirlo en el sentido peyorativo, pero están mal mentalmente hablando. Y por eso es que a veces no son conscientes de que están siendo agredidos o que son víctimas de violencia. Entonces, eso era para mí la modificatoria. Bien, ahora he visto en esta nueva normatividad que modifica esta nueva ley, de que también se está disponiendo que la víctima pueda ser recibida en albergues. En albergues, públicos no tenemos, ¿no? Privados sí tenemos por ahí algunos que de repente les pertenece a los religiosos o a una empresa o persona particular, pero no son muchos tampoco, se dan cuenta, o sea, no obstante que si bien se ha dado un avance en estas políticas, pero también podemos ver de que todavía hay mucho por hacer. Entonces, si bien hay albergues, pero estos albergues no son demasiados, no hay muchas. Por ejemplo, aquí en Trujillo había una persona que estaba haciendo un estudio respecto a cuántos albergues existían en Trujillo. Quizás pues habrán 3, 4, por ahí conocidos, ¿no? Pero no he escuchado de más albergues aquí. Y bueno, ahora no solamente se recibe a la víctima, no solamente se dispone que se recibe a la víctima de violencia, sino que también se recibe a los hijos o al hijo de las personas que han sido víctimas de violencia. Y aquí se le da pues ya la asistencia necesaria para efecto de que puedan tener terapias y puedan mejorar, ¿no? Pero obviamente ya estas terapias psicológicas no son que lo brinda el mismo albergue, ¿no? Sino que está en coordinación con las entidades del Estado, dígase con el Poder Judicial en este caso. Porque el Poder Judicial, ¿no? Es el que necesariamente en las medidas de protección tiene que señalar dentro de la audiencia de medida de protección también tiene que ordenar que exista atención psicológica para esta víctima. E inclusive, en la etapa penal, también se tiene que ordenar una terapia psicológica o atención psicológica para estas personas que han sido víctimas de violencia. Por otro lado, también, o sea, vemos que se ha avanzado en el tema de
como les decía, de estos puntos, ¿no? del albergue, pero por otro lado, vemos como se podría decir, la calidad de la pena, ¿no? Ahora, ¿cuál es, cómo termina un proceso de violencia familiar o un proceso de violencia de género y de grupo familiar? Necesariamente tiene que existir una sentencia, tanto absolutoria o condenatoria, ¿no? Dependiendo si es que la víctima no existen pruebas que lo incriminen o que indiquen de que ese señor es culpable. Entonces se declara la absolución. Y en el caso de existir pruebas que deduquen, ¿no?, que esta persona ha sido el agresor, ¿no?, y que existen suficientes elementos que lo incriminan, entonces la sentencia será condenatoria. Bueno, pero no se olviden que más allá de ello, las estadísticas no favorecen mucho, ¿cierto? Porque todavía existen casos ingentes de feminicidios, de muertes, de mujeres descuartizadas, mujeres que han sido asesinadas por el esposo o por el novio o por el enamorado, ¿no? Y que lamentablemente todavía están en investigación. Entonces, vemos cómo es que las políticas contribuyen, las políticas del Estado, para un avance en temas de violencia, en temas de prevenir y sancionar la violencia de género en el Perú, pero por otro lado, vemos también de que nuestra realidad no contribuye mucho. Y cuando hablo de nuestra realidad, hablamos de factores socioeconómicos, factores externos que de alguna manera alteran esta evolución, este avance en las políticas que adopta el Estado, los órganos del Estado, para poder contrarrestar la violencia de género en el país. Uno de ellos, no se olviden ustedes, que es el tema de la COVID-19. Durante ese encierro hemos visto cómo es que en los hogares ha existido tanta tensión, ¿no?, tanta preocupación, tanto estrés, tanto encierro, que ha contribuido de alguna manera a que estos actos se hagan cada vez más habituales y que durante esa etapa del 2020, 2019 al 2022, que ha durado casi, que recién hemos venido a retomar nuestra vida, no a la normalidad, pero a la nueva normalidad, que incluso han aumentado los casos de violencia en el Perú, ¿cierto? Violencia contra la mujer, sobre todo. Y esto ha generado que precisamente se busque, ¿no?, de dar una mayor atención a estos temas. No obstante, vemos que los actores políticos nuevamente se enfrentan a esta intención por parte del Estado de buscar nuevas políticas o normas que fortalezcan contrarrestar estos actos de violencia, pero vemos como el factor político, como ustedes ven ahora, esa constante pugna entre el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, ha conllevado precisamente a que se centre todo en estos problemas, menos en atender los temas de violencia en el país. Pero no obstante, tenemos ahí el trabajo del Ministerio de la Mujer, tenemos allí puntos de emergencia mujer que han sido también bastante importantes, aquella línea 100, famosa línea 100, que de alguna manera hace un soporte para las personas que llaman, pero aún así existen esas deficiencias que el Estado debería buscar su mirada para poder mejorar esta situación. En el tema, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer y de la línea 100, algunas personas que llaman no son todas atendidas. Entonces, quizá no haya una mala intención por parte de los funcionarios, de los servidores, pero lamentablemente no se dan abasto. Entonces, falta personal, faltaría infraestructura que permita también mejorar estos centros de emergencia mujer, mejorar esta llamada línea 100, mejorar aquellas acciones que adopta el Ministerio de la Mujer para atender estos casos, que cada vez van en aumento y no se detienen. Por otro lado, bueno, ahora
vemos a otro factor que de alguna manera también va a influir, ¿no? Que estamos con este tema de los whites, que son los sistemas donde la mujer tiene que sacar a flote ese trabajo, tiene que sacar a flote esa fuerza, esa fortaleza para sacar adelante sus hijos, ¿no? Conversaba con unas señoras de las ciudades comunes que están en el sector de América, Tacabamba, Richard Acuña, entre otros, que están aparte del distrito de la Esperanza, parte alta, todos, es decir, el Cerro Cabra, y me contaban su historia de cómo han sobrevivido, ¿no? A todo este encierro anterior, a este problema que fue de COVID-19 y cómo han vivido hoy por hoy los embates de la naturaleza, que como les repito, es un factor externo, pero un factor en fin que también de alguna manera influye en estos problemas que generan círculos de altos de violencia en el entorno de la familia. Bien. Entonces, como les decía, de todas maneras existen todavía algunas deficiencias que el Estado debe dotar sus miradas y debe adoptar para continuar en esta constante búsqueda, ¿no? De acciones, de promover acciones, en articular con más organismos del Estado para poder fortalecer las mismas, ¿no? Para fortalecer estas acciones. Bueno, entonces, les quería hablar un poquito en el tema del proceso en sí, cómo es que cómo es que llegamos o cómo llevamos que existiera un problema de violencia. Bueno, en el caso de si existe una violencia, tenemos dos puntos, ¿no? O bien dirigirnos directamente a la Policía Nacional o a la Fiscalía, que en este caso, con las municipalizatorias que tenemos actualmente, lo puede hacer no solamente la víctima o el agraviado, sino también lo puede hacer cualquier persona que considere que debe hacerlo, porque está bien en hecho de violencia. No se olvide también de que aquellas personas de los establecimientos de salud, cualquiera que atendiera un caso donde ve signos de violencia, puede poner en conocimiento de la Policía Nacional o de la autoridad competente inmediatamente de dar la atención, ¿no? Y de conocer el proceso. Entonces, se puede dirigir la denuncia hacia la policía o directamente a la Fiscalía de Familia. Pero no se olviden ustedes de que el Perú es vasto y amplio. Aquellas zonas donde no exista un juzgado de familia, pues se puede hacer ante un juzgado de paz letrado. Y si no hubiera un juzgado de paz letrado, pues se puede hacer en un juzgado local. Bien, ahora, también puede haber un tema de arresto ciudadano, ¿no? El Código Procesal Penal lo establece. Es decir, si la población ve que existe un tema de violencia familiar, más aún en la flagrancia, puede arrestar al ciudadano, pero lo que sí se tiene que hacer es inmediatamente llevarlo a poner a la disposición de la Policía Nacional de Perú. Se levantará un acta y la policía tendrá que poner en conocimiento o brindar el atestado dentro de las 24 horas de recibir esa denuncia, ¿no? O realizar estos hechos, tener el conocimiento de la Fiscalía Penal para las investigaciones preliminares y para la investigación y para poder posteriormente aperturar la investigación preparatoria. Pero también tiene que poner el conocimiento del juzgado de familia para efecto de que el juzgado de familia o juzgado de paz o juzgado de paz letrado, que no hubiera que pueda dictar o señalar fecha para audiencia las medidas de protección. Pero hoy por hoy es importante también de que si es dentro de la ficha de valoración, porque tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, la Policía Nacional, tienen que elaborar una ficha de valoración de riesgos, sea más amplio, alto, moderado o medio. De acuerdo a eso va a depender mucho también las actuaciones o acciones que hacen las autoridades. Entonces, si fuera que es un hecho flagrante, un hecho bastante grave, ¿no? Entonces
se prescinde de esa audiencia, inclusive el juez puede, el tipo jurídico, la norma jurídica que establece el superior rector, puede prescindir de la audiencia. Es decir, el juez inmediatamente puede prescindir de la audiencia y dictar la medida de protección, o señalar fecha para audiencia de manera dentro de las 24 horas para señalar, para fijar audiencia para poder dictar la medida de protección y poner en conocimiento a la Fiscalía Penal. Pero recuerden ustedes de que anteriormente se emitía, pues, se daba la medida de protección, se escuchaban los oficios a las entidades, ¿no?, a la Policía Nacional de Perú, sobre todo para lograr que se pueda garantizar que se ejecute esa medida de protección, es decir, el cuidado, prevenir que la víctima no vuelva a ser revictimizada por parte del agresor. Lamentablemente, como hemos visto en nuestra realidad, esto no siempre se da, o no siempre se da. Entonces, ahora, estando aún el caso de la Fiscalía Penal, si ya hubiera una sentencia, las medidas de protección pueden continuar, ¿cierto? Pueden continuar a pesar que haya ya una sentencia condenatoria. Pero también puede ser de que si varían estos hechos o estos actos, porque tiene que haber un seguimiento, ¿no?, por parte de los juzgados, tiene que haber un seguimiento, bueno, a través de la Oficina de Asistencia Social, de los juzgados del Poder Judicial, si hubieran actos que indiquen que hay nuevos hechos de violencia, pues entonces nuevamente se tendrá que modificar o ampliar, ¿no?, esta medida de protección y remitir nuevamente al juzgado penal para el efecto de que se pueda nuevamente iniciar las investigaciones, ¿no es cierto? Pero ya no lo haríamos de los mismos hechos, ¿verdad?, sino de nuevos hechos que impliquen esos nuevos actos de violencia. Porque ustedes me dirán, abogado, no se puede investigar por los mismos hechos, definitivamente no. O sea, pueden haber un mismo agresor y una misma víctima, no se olviden de la revictimización, pero también se puede dar de que existen indicios de que se están desarrollando nuevos actos, nuevos hechos de violencia, tanto para la mujer o dentro del grupo familiar. Bien, entonces, en ese sentido, es importante cómo es que el Estado ha podido aplicar estas nuevas medidas. Vemos ahora que tanto RENIEC, ¿no?, tanto el Poder Judicial, tanto la Fiscalía, como la Policía Nacional de Perú están articuladas, ¿no?, están interconectadas. Inclusive, fíjense ustedes, el Ministerio de Salud, ¿no?, a través del establecimiento de salud, o inclusive también el Ministerio de la Mujer. Bueno, quien les habla siempre planteaba de que las políticas que se adopten para poder erradicar esta violencia contra la mujer y la violencia del grupo familiar, era importante que se trabaje en un sistema, ¿no?, un sistema organizado, concatenado y articulado. Yo lo planteaba esto en el proyecto en el año 2021, ¿no? 2021, 2022. He visto que ahora ya eso es así. De manera articulada, ¿no?, vemos cómo es que están trabajando ya desde la atención que recibe la víctima en un establecimiento, ¿no? Miren, hablamos del 15 de marzo del 2023, que fue, claro, 15 de marzo 2023, ¿no?, que se emite esto. Entonces, vemos cómo es que ahora trabajan de manera articulada, ¿no?, tanto el Ministerio de la Mujer, en este caso, con la recepción de estos hechos de violencia que se pueden dar en la sociedad, ¿no?, cualquiera de las víctimas, ¿no?, pero ahora ya no solamente contra la mujer, ¿no?, sino contra cualquier integrante del grupo familiar, dígase el cónyuge, dígase el esposo, o los excónyuges, los esposos, o exnovios o exnovios, incluido también
bueno, los hijos, los abuelos, ¿no? Los padres que están formando parte de un núcleo familiar. Entonces, vemos cómo trabajan concatenada y articuladamente. Por otro lado, también el Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio de Salud, en este caso, la modificatoria se extiende a que no solamente sea un establecimiento de salud del Estado, sino que para recibir y atender a las víctimas de violencia puede ser también un ente privado, ¿no? Que sea autorizado por el Ministerio de Salud. Fíjense ustedes qué importante es, como les decía, que ahora ya no solamente se reduce a las fuerzas médicas o centros de salud que sean solamente del Estado, sino que también a los centros privados, establecimientos privados que brindan atención en salud, pero que tienen la autorización por parte del Ministerio de Salud. Y bueno, ahora se trabaja de manera concatenada y estos centros de salud, de establecimientos de salud, ya sea públicos o privados, tienen que, de todas maneras, elaborar, ¿no? un certificado médico que pueda determinar cuál es el estado de la víctima. Pero fíjense ustedes que aquellos lugares donde de repente no tenemos quien les cuida o no se escribió un certificado médico, pero la víctima ha sufrido violencia, entonces también se puede solicitar aquel lugar, aquel centro de salud donde se atendió la víctima, se puede solicitar que el médico pueda emitir un informe, ¿no? De toda su condición. En este caso, solamente se aplicaría para las mujeres, no para los niños y adolescentes, porque ustedes saben que el tratamiento para niños y adolescentes es absolutamente diferente. Bien, por otro lado, también tenemos entonces la participación articulada del Poder Judicial. Ustedes saben que el Poder Judicial, a través de los juzgados de familia, como les decía, principalmente, que son los órganos especializados para atender los casos de violencia contra la mujer, violencia en general, que sea un producto de la familia, para atender a las víctimas de violencia, es los juzgados de familia. Pero, ¿qué pasa en aquellos lugares donde les decía no hay juzgado de familia? ¿Qué pasa si estás en una zona alejada de la sierra, de nuestro país, en la sierra, por ejemplo, en lugares muy recónditos, en donde no hay juzgado de familia? Si hubiera un juzgado de paz, excelente, pero ¿qué pasa si no hay un juzgado de paz? Un par de trabas, perdón. Entonces, los juzgados de paz. Pero ¿qué pasa si tampoco hay un juzgado de paz? Cosa que es un poquito, bueno, más compleja, porque hay los juzgados de paz están casi en todo el Perú. Pero ¿qué pasa si no hubiera, ¿cierto? Entonces, en ese caso, bueno, como decía, cosa compleja, pero como pueden ver, son juzgados de familia, juzgados de paz de Prado o los juzgados de paz. Eso sí hay en todo el Perú. Finalmente, tenemos también el trabajo articulado, ¿no? Del Ministerio Público, en el caso de las fiscalías de familia o en este caso de las fiscalías penales, dependiendo del caso, o fiscalías mixtas, que estuviéramos en un lugar también alejado. Por otro lado, también de alguna manera hay un trabajo articulado por parte de otros organismos del Estado, como por ejemplo la MINET, para ver el tema de sus datos personales del agresor, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Y de qué manera actúa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Bueno, ustedes saben que existe un área de la defensa pública, que aquellas personas que no tienen para pagar un abogado en particular, hay un área dentro del Ministerio de Justicia que son los abogados que se llaman abogados de oficio, que a veces se denominan defensores públicos. De la defensa pública tenemos que hay áreas de víctimas y testigos, hay áreas del área penal para defender a los incriminados, acusados, y el área de familia. En el área de familia, bueno, también se ven algunos de estos temas, pero especialmente en el área de víctimas es que se atiende a todos los que son los casos de violencia familiar. Entonces, vemos cómo es que se ha logrado articular y hoy por hoy trabajan de manera concatenada. Y me explico por qué. Porque si es que, por ejemplo,
ejemplo, el juez de familia, ¿no? O el juez penal, para poder emitir una sentencia dentro del proceso penal que recibe un agresor, tiene que pedir un informe médico o certificado médico, pues los establecimientos de salud o el Ministerio de Salud tiene que emitir el certificado médico o los informes médicos a la cual se ha sometido pues, la víctima, ¿no? Y por otro lado, vemos cómo es el trabajo también de MUNI, el Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? Porque a través de los centros de emergencia mujer también trabajan concatenada y articuladamente con la Policía Nacional de Perú. Y vemos de que los informes que son emitidos por ellos son válidos para poder tomar como pruebas anticipadas por parte de los juzgados penales. Entonces, vemos también dentro de estas nuevas normas que se han emitido de que estos certificados, esos informes ya no necesitan una audiencia de ratificación, ¿no? Sino que incluso pueden ser adoptadas como prueba anticipada que les van a servir al juez para poder emitir una sentencia. Y esto es importante porque si vemos cómo es que ya no hay tanta dilación para el efecto de poder investigar este tipo de delitos. Tampoco va a existir, o existe mucha dilación para poder emitir sentencias. Ustedes me dirán, pero eso es en norma. Pero la realidad, bueno, todos sabemos que en la realidad ya pasamos por otro factor externo que de alguna manera contribuye a un poco retrasar el avance, ¿no? En estos temas tan importantes como hacer frente a la violencia familiar. Ustedes saben que el Poder Judicial, dado la carga que tiene, es uno de los órganos que más retarda, ¿no? La administración, más se retarda, ¿no? En este caso, en la administración de justicia, que es tan importante para nuestro país, que es tan importante en las acciones que se va a adoptar para contrarrestar la violencia contra la mujer y el grupo familiar, lamentablemente tiene mucho retraso. Y esto, de alguna manera, da pie para que aquellas víctimas consigo de violencia familiar o que son de violencia familiar no encuentren justicia. Entonces, la administración de justicia en el país retarda lo acelerado que podría llevarse o que podría preverse a través de normatividad para la atención de estos casos de violencia de la mujer y el grupo familiar, ¿no? Bueno, no obstante de ello, las normas están ahí, vemos de que esta ley 3034, que de alguna manera fue importante en el avance de la violencia contra la mujer y el grupo familiar, también ha pasado por un tema de cambiar un poco el chip, el pensamiento, ¿no? de los magistrados, en el sentido de que hay que brindar una atención inmediata, ¿no? Hay que darle prioridad a los casos que son como estos, tan urgentes, tan importantes. Pero yo creo inclusive no solamente los casos de violencia, sino también aquellos casos de alimentos, de cuantos alimentistas que existen a la espera de que el Poder Judicial pueda pues, atender de manera eficaz, efectiva, y que la administración de justicia sea pronta. Entonces yo creo que también tiene que ver en los jueces un cambio, tiene que ver de alguna manera cambiar ese chip que le decía para poder darle la importancia debida a el tema de hacer frente a la violencia. Fíjense ustedes, yo hacía un análisis del avance en lo que es el sistema de justicia, ¿no? El sistema de justicia en nuestro país, y había dado una ponencia al respecto, ¿no? Hace unos meses atrás en Lima, y hacía una comparación de la justicia en el país, en el Perú, y por ejemplo en países tan cercanos de hermanos, como es Chile, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho este país porque es un país muy similar al Perú. Es un país que es muy hermano al Perú, a pesar de los problemas históricos que hemos tenido,
a pesar de aquellas rencillas a través de la historia, sus ciudadanos, tanto del Perú como del Chile, somos hermanos y nos hemos dado siempre la mano a pesar de todo. Siempre hay de lo bueno, como siempre hay también de lo malo. Pero cabe resaltar que nuestras culturas son muy similares. Entonces, citaba un estudio que se había hecho en una zona rural y pobre de Santiago de Chile, en la cual daban opinión, ¿no? Esas personas de esta clase, este sector, podemos llamar Perú, el sector D, C, D y E, ¿no es cierto? La pobreza y la extrema pobreza. Bueno, y preguntaban a los jueces cuál era cómo veían el actuar de los jueces, ¿no? Y casi era pues un 80% que indicaba que para ellos los jueces solamente, que no eran justos, ¿no? Que solamente atendían aquellos casos de gente vulnerada, ¿no? Que la gente vulnerada sí los atendían bien, pero no a la gente pobre, y que ellos no se sentían atendidos. Pero también veía yo cómo es que se afloraba, es un poco irónico, se podemos llamar injusto, pero bueno, lo podemos llamar irónico, de que la calidad de la defensa, ¿no? La calidad de los abogados. Decían pues que había un porcentaje solo de un 5% que pensaba que los abogados atendían por igual a todas las personas. Y pues había un 95% que pensaba de que los abogados solamente atendían bien a quienes les pagaban bien. Entonces, que ese factor también era determinante para poder, para exigir una reforma en el tema de justicia. Y es que esto significa porque hoy por hoy, si nosotros vamos a hacer un estudio, un análisis en el sector CDI o en las zonas donde hay pobreza y el tema por pobreza, tienen también cierta protección, ¿no? No, dicen, yo no accedo a la justicia porque no hay justicia. La administración de justicia no es pronta. Los jueces no tratan por igual a todos. O que los abogados no tenemos abogados de calidad. ¿Cuántas personas, cuando yo he salido de la defensa pública y estoy en la defensa privada, me han ido a buscar para decirme, doctora, yo confío en usted, yo quiero que usted vea mis casos porque sé cómo es usted, ¿no es cierto? Porque en la época de la defensa pública yo le ponía una cuota, un agregado más, por eso deben tener todos los abogados. De hecho, hay probablemente muchos colegas que lo tendrán, muchos otros no. Pero no solamente es cumplir tu trabajo, tu rol, o tu función, tu oficio, en este caso cuando era defensora pública, también una función muy rol, pero atender a los denunciantes, a las madres denunciantes. Pero yo le ponía la cuota del humanismo, ¿no? La cuota mi cuota personal, es decir, que por ejemplo yo tenía 10 personas para atender, pues yo me atendía 15, me atendía 20, ¿no es cierto? Y por otro lado, la atención para mí era absolutamente personalizada. Definitivamente todos los abogados, los defensores públicos hacen un trabajo personalizado, un buen trabajo, no puedo decir que no, pero yo en mi particular experiencia, ¿no? Entonces, si yo estaba embarazada, pues tenía que irme a pie a la puerta para atender una audiencia y por más que esté con la barriga grande, llego unos 2 o 3 minutos tarde por razones evidentes de gravedad, no de gravedad, pues yo llegaba y me echaba para ir a esta audiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos mucha gente para atender y ya no nos daba el espacio de tiempo. Entonces, ahora probablemente las cosas son similares, aunque hoy día es un trabajo más virtual, pero igual, ¿no? Entonces, ese es el sentido de la profesión, ¿no? Darle una cuota personal a su trabajo, darle un sentido más humano. Y a algunas personas, pues, entonces, no confían en su abogado. Uno, la desconfianza en sentidos de valores, ¿no? Por cuanto, me decían también, doctora, pero yo no voy a tal o fulano de tal a ver abogado, porque el abogado me da la impresión que se ha venido, ¿no? Con el demandado. Entonces, esas son alertas, ¿no? Banderitas rojas que traen una alerta que te dicen, oye, o sea, cómo es que está el sistema, ¿no? El jurídico, el sistema judicial en nuestro país. Como ustedes también habrán podido ver, otro aspecto que también afecta a las mujeres que se votan para el beneficio de estas mujeres que son víctimas de violencia y para poder hacer frente a este problema de violencia,
disculpen, salí del internet, ¿me escuchan? Sí, doctora, ahora sí se le escucha. Listo. Gracias, disculpen. Bueno, entonces le decía, ¿no? Esos factores que de alguna manera eh, retardan este avance, ¿no? Y bueno, retomando el tema, le decía, en esta exposición que decía, se veía un poco la similitud que existe en ambas culturas, en ambas sociedades, tanto en Chile específicamente con El Salvador, como en el caso del Perú. Pero inclusive se expresaba porque para, que, para que un país logre el desarrollo tiene que pasar por una adecuada administración de justicia. Es decir, que el Estado, ¿no?, dote de todo lo necesario para una buena administración de justicia. Dentro de ello, por ejemplo, el tema de la infraestructura, ¿verdad? En donde nos permita no pues, que estos expedientes estén tirados y abandonados en estos juzgados. Por otro lado, por ejemplo, el tema de un trabajador, ¿no? Una persona que trabaja en el Poder Judicial, ¿no?, de estos empleados, de estos secretarios judiciales, que el tema de los honorarios, o sea, que no perciben de repente, bueno, antes percibían mucho menos, ahora creo que ya han mejorado con el tema de las bolas que siguen y las bolas que bueno, ahora tienen gracias a esas acciones que hacen el Estado. Entonces, tener contento al empleado, a ese trabajador del Estado que trabaja en el Poder Judicial o en un órgano judicial, también era importante. ¿Por qué? Porque ya no se prestaba a que, oye, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a agilizar tu trámite de tu proceso si es que tú me das esto, ¿no es cierto? O si es que te da beneficios para nosotros poder avanzar, poder hacer más rápido este trámite de los procesos judiciales. Entonces, la administración de justicia, las decisiones judiciales, de manera oportuna, de manera coherente, de manera razonable, tal como lo establece la Constitución, le hace bastante bien a un país. Habla muy bien y proyecta al desarrollo de un país. Entonces, si queremos avanzar en un tema de reformas en lo que es el sistema de justicia en el país, pasa por todos estos puntos. Pero no podemos soslayar ni dejar ustedes de lado. Bueno, yo entiendo que aquí deben haber abogados, probablemente también ya estudiantes de Derecho y bachilleros, ¿no? Pero no quiero plantar aquí, o plasmar aquí, la perspectiva de que también una defensa de calidad contribuye entonces, estas reformas en el sistema de justicia, en todo el sistema de justicia, esta articulación entre los órganos del Estado dentro de un sistema de justicia, considero de que van a contribuir en cada una de estas normas jurídicas, en cada uno de estos lineamientos, en cada una de estas medidas que adopta el Estado cada vez más para poder luchar contra ese flagelo que es la violencia, no solamente contra la mujer, sino también contra los integrantes del grupo familiar. Y cuando yo hablaba, por ejemplo, de una violencia de género, era una perspectiva mucho más amplia, ¿no es cierto? Yo no quiero hacer aquí apología a un tema de género, ¿no es cierto? Pero porque eso yo creo que cada uno tiene una posición particular. No obstante, en otros países, en otras culturas, en otros estados, sí vemos de que la violencia no solamente se orienta hacia la mujer cuando hablamos de género, porque si nosotros, eso es que la ley regula la violencia contra la mujer, específicamente en el Perú, y los integrantes del grupo familiar, ¿no es cierto? Es decir, prevenir, erradicar, sancionar, ¿no?, todo acto de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Pero cuando hablamos de una violencia ya de género, en la perspectiva mundial que tenemos, en la globalización que tenemos, también se orienta a aquellas personas de género distinto, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco he visto que han asesinado trabajadoras sexuales, trabajadores homosexuales o trabajadores homosexuales que han sido descuartizados, han sido asesinados, inclusive a visión y paciencia,
de todo, porque lo han colgado en YouTube, ¿no es cierto? Entonces, habría que ver si va a ser necesario también un enfoque hacia estas personas especial, ¿no? O que se incluya dentro de esta legislación o regulación, o sencillamente se queda ahí como está, ¿no es cierto? Es decir, se le dice a esas personas que contra las cuales se violenta o se cometen actos, pues se someterán a las normas del catálogo penal común y corriente como para cualquier otra persona. No se quedará el ámbito especializado solamente para la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿verdad? Bien, entonces yo quiero destacar aquí los avances en cuanto a la participación de la policía, que es ahora inmediata, que dentro de 24 horas tiene que tener el conocimiento de la Fiscalía de Familia, ¿no? Sobre estos hechos. Bueno, la ficha de evaluación de riesgos que se ha existido, también quiero resaltar ahora con más fuerza de que si estas personas no actúan, ¿no? Dentro del plazo establecido que tiene la normatividad, pues estamos hablando de una responsabilidad, ¿no? Que tienen que asumir. Por ejemplo, en el caso de la policía, puede haber una remoción o una destitución, ¿no es cierto? Hace poco estuve dialogando, conversando con el jefe responsable aquí en la tercera región policial de la Nación de Libertad, el general Javier Ríos Quiroganti. Pude ver, ¿no?, reflejado en él ese esfuerzo, ese deseo de poder fortalecer la imagen, el actuar de la Policía Nacional del Perú. Ustedes saben que en estos últimos años la policía ha venido menos, ¿no?, por su actuar, por su desarrollo, pero también, inclusive, bueno, ahora cierta, se podría decir, hemos estado en ciertas opiniones opuestas en su actuar en cuanto a la medida que se ha adoptado para defender los intereses del Estado ante esta condición social que hemos vivido. Pero más allá de ello, vemos hoy por hoy de que la intención es de que la policía se refuerce, ¿no?, este actuar de la policía, siempre mirando y avisorando la ayuda, el apoyo, la determinación de la policía para defender a un ciudadano o ciudadano peruano. Y bueno, en ese sentido, veo que hay unos avances ahí también. Más, vemos ahora cómo que la Policía Nacional de Perú está apoyando cívicamente a los damnificados, inclusive, ¿no es cierto? Ahí donde hay tantos varones y también mujeres que se lo han visto difícil, pero que están tratando de luchar para poder salir adelante en esta difícil situación, ¿no? Dentro de ellas, las personas más afectadas, aquellas personas sobre todo que viven en las zonas rurales, ¿no?, en las zonas cercanas a la ribera de los ríos, en la ribera de los ríos, ¿no? Les decía, había visitado a estas madres de las ciudades comunes, y es ahí donde se centra precisamente esa fortaleza, esa fuerza que existen las mujeres, ¿no?, de cómo es que ellas se juntan y buscan alimentos, promueven que se les otorgue alimentos para cocinarlos y darles a tantas personas, a tantas familias que no tienen de dónde comer en esta difícil situación. Esto lo hemos inclusive en la época del COVID-19. A propósito de eso, bueno, no es el mismo tema, pero es un tema relacionado. A propósito de eso, estaba también, escuchaba, ¿no?, y conversaba con la doctora Kira Carras, congresista de la República, que ella había promovido cerca de 3-4 proyectos precisamente en aquella época que yo postulé al Congreso en el 2021. También había proyectado estos temas de mejoras en el tema de la violencia familiar, ¿no?, pero también algunos temas con respecto a las ciudades comunes. Y ella había planteado, ¿no?, de que inclusive se pueda señalar un presupuesto específico para atender estas necesidades, inclusive respecto a la violencia también. Ella promovía a través de su proyecto de que el Estado debería tener un presupuesto especial para lo que es creación de albergues y para la atención de las víctimas de violencia dentro del albergue. En este caso, no solamente contra la mujer, sino también contra cualquier integrante del grupo familiar. Entonces, veo yo ahora más compromiso, ese compromiso por parte de las instituciones públicas del Estado, algunos más que otros en realidad, porque ustedes saben que estamos en un momento en donde la credibilidad, la buena fe
que tienen algunas personas, pues eso está en tela de juicio. Pero algunas instituciones del Estado, ¿no? Vemos cómo ponen de su parte en esta lucha frontal contra la violencia para atender estos casos de violencia, para de alguna manera promover el desarrollo de las mujeres en este país, porque es muy difícil, como decía, ser mujer en el país, ¿cierto? Es muy difícil tener un desarrollo, es muy difícil ser exitosa como mujer en el Perú. No obstante, las mujeres en este país, creo que a nivel mundial, hemos demostrado cómo es que tenemos ese sexto sentido, esa esencia tan natural que gracias a Dios nos la ha otorgado, que nosotros mismos sacamos fuerzas para poder sacar adelante, en principio para engendrar, en principio para parir, en principio para poder hacer, formar a nuestros hijos de la mejor manera, junto obviamente, bueno, para los que nos tienen esposos y así como también para que no lo tienen. Entonces, vemos también la intención, algunas intenciones también de algunos políticos, ¿no? Yo creo de que no todos podemos verlos en un saco. Pueden haber buenos políticos, pueden haber buenas autoridades, como también puede haber las malas. Aunque hoy por hoy yo creo que la gente dice que hablamos de que 100%, el 99.9% está desacreditado a los ojos de las personas. No tenemos esa fe, no tenemos esa esperanza, entonces no hay un norte, no hay un objetivo de por qué vivir ni hacia dónde ir. Entonces yo creo que mientras exista esa fortaleza por parte de la mujer, exista esa fe, esa esperanza en las personas, esa buena fe en las personas, tanto ciudadanos comunes como nosotros, o de repente autoridades, yo creo que vamos a ir fortaleciendo estas medidas, vamos a ir promoviendo el buen desarrollo, ¿no? El avance de las mujeres en nuestro país, el avance de los individuos en nuestro país, de cualquier ciudadano, ¿no? Y vamos a poder tratar de lograr algunos cambios en nuestra sociedad, ¿no? Tratar de hacer algunos cambios que permitan que el Perú vuelva a tener por lo menos, ¿no? la estadía que tenía antes de estos últimos gobiernos que se han sucedido y antes del de ahora, ¿no? Yo creo que el Perú puede todavía recuperarse y considero de que la mujer en nuestro país, o si dijéramos el género en nuestro país, todavía, ¿no? Tiene una esperanza, tiene todavía fe, tiene todavía fuerza para seguir en este buen camino hacia el desarrollo, ¿no? Trabajar articuladamente para tener el desarrollo que todos esperamos y poder pues, seguir disfrutando de nuestra vida, de los nuestros, y vivir, pero no sobrevivir, sino vivir bien. También vivir bien no es que seas millonario, ¿no? O bueno, serás millonario en el amor que tienes, en la familia que tienes, ¿no? Entonces, hoy por hoy no todos tienen esa posibilidad, pero yo creo que para eso estamos personas como ustedes, personas como yo, entendidos, preparadas sin derecho, que vamos a estar ahí, ¿no? Vamos a estar ahí al pie del camino para poder promover medidas, para poder promover proyectos que lleven a las autoridades en beneficio precisamente de las mujeres, en beneficio de las familias, en beneficio de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Que les habla, siempre va a ser una persona comprometida. He postulado una vez en el 2021, en este 2022 también, la cual yo me considero ganadora. He tenido, eran las dos primeras que hemos tenido del partido. Entonces, bueno, por un tema ya que no viene hasta no tan ganadora, pero que yo me siento una ganadora y voy a seguir en ese camino, no solamente en el ámbito de política, sino de la docencia, de camino constante de la enseñanza, para poder contribuir a que la violencia sea disminuida, sea desterrada, ¿no? de nuestro entorno social y contribuir a que mujeres como nosotras, a personas como nosotros, individuos, seres humanos, todos los seres humanos como nosotros, puedan alcanzar un desarrollo importante que les permita tener esa tranquilidad, con menos, ¿no?
de que las cosas se están haciendo bien y que van a llegar a un buen puerto y que van a lograr cosas importantes. Tanto éxito como la mejora de inversiones para todos y cada una de estas personas. Bueno, hemos concluido aquí. Yo creo que si hubiera alguna pregunta, encantada que me lo hagan para poder un poquito aclarar la idea, ¿no? Me parece que todo quedó claro. Por el momento no hay preguntas. IDEJUR agradece a nuestra ponente, la abogada Yovixa Morales Díaz, por su excelente ponencia respecto al tema violencia de género en el Perú. Doctora, nuestra institución solicita a su persona poder difundir su ponencia en nuestras redes sociales. Y por supuesto que sí. Muchas gracias. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn como IDEJUR. Además, visítenos también en nuestra página web www.idejur.com para futuros diplomados. Recordarles nuevamente que la certificación de esta ponencia es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecerle nuevamente a usted, doctora, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, bendiciones. Muchas gracias, doctora. Buenas noches.